Buenas tardes, voy a dar inicio al ateneo del día de la fecha, al que titulé Utilidad del hemograma en el recién nacido, y bueno, corresponde a mi área, a mi rotación por el área de neonatología del Hospital Ferrando. Mi nombre es Contreras Fabián Nicolás y soy residente de primer año de la Residencia Bioquímica Clínica de la ciudad de Resistencia. Este ateneo surge, digamos, como para dar un pantallazo general, digamos, de la utilidad del hemograma en el recién nacido, pensando en mis compañeras o mis co-R que tienen que rotar por esta área. Sí, sí. Entonces, los contenidos de este TNEA son los valores de referencia o los rangos de referencia en neonatología. Después vamos a hablar un poco de la serie roja, de la serie o de los leucocitos, la serie blanca, las plaquetas, algo común que se suele dar en el área de neonatología, que son las anemias iatrogénicas. Entonces, para empezar, digamos, una definición de hemograma. Digamos. El hemograma, más que una prueba de laboratorio, es un perfil. Bajo este nombre se agrupa una serie de determinaciones que evalúan la integridad tanto cuantitativa como cualitativa de los elementos celulares o de los presentes en la sangre. Eritrocitos, leucocitos y plaquetas. En neonatología no podemos hablar de valores normales por una cuestión de que para establecer valores normales nosotros necesitamos una población sana que cumpla ciertos requisitos y condiciones que a nosotros prefijadas, digamos, para llevar a cabo los estudios y determinar estos valores. En el neonato sano existen impedimentos tanto éticos como legales para llevar a cabo estas investigaciones, y lo que se hace es, se determina el rango de referencia que se toma en el percentilo 5 y el 95 como límite inferior y superior, a partir de datos de muestra de sangre obtenidas de neonatos que por algún motivo clínico se les solicitó una prueba de laboratorio. Y se supone que estos neonatos no presentan patologías que me alteren los parámetros sobre los cuales yo estoy determinando esos rangos de referencia. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que esos rangos de referencia se aproximan a los valores normales, pero siempre tenemos que tener en cuenta que partimos de una población que presenta cierta patología, digamos. Y eso a la hora, nos sirve a la hora de interpretar los resultados obtenidos en el laboratorio. Estos valores de referencia van a depender de múltiples factores. Uno de ellos es la edad, y el más importante, la edad gestacional. Si el recién nacido es recién nacido a término o pretérmino, el origen de la muestra. El origen de la muestra, porque podemos tener sangre capilar, que es la más frecuente en nuestro laboratorio, sangre venosa o sangre arterial. La sangre capilar va a presentar un mayor recuento de glóbulos rojos, un mayor hematocrito y una mayor concentración de hemoglobina, ya que a este nivel de los tejidos se produce pasaje de plasma hacia el intersticio celular, y eso produce una hemoconcentración. Es decir, que en la sangre capilar siempre vamos a tener estos parámetros aumentados respecto de sangre venosa o sangre arterial. Otro factor determinante es el tiempo de clampeo del cordón. Cuanto más temprano es el clampeo del cordón, los valores de hemoglobina y de hematocrito van a ser menores. Si el clampeo se retrasa por 2 minutos o hasta separar la placenta del útero, va a haber mayor pasaje de sangre hacia el neonato, y eso aumenta el recuento de glóbulos rojos, de hematocrito, de hemoglobina, y favorece los depósitos de hierro, y eso es un factor protector frente a posibles anemias carenciales. La edad postnatal, es decir, postnacimiento, la zona geográfica o la etnia, y el método por el cual se determinan estos valores, digamos. Entonces,
Estos son algunos de los trabajos, digamos, que ayudaron a determinar algunos rangos de referencia en neonatología, y lo más nuevo que yo encontré al menos son del 2018, del 2008, perdón, y el del 2009. En estos trabajos se determinaron algunos índices hematimétricos como la hemoglobina, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, hematocrito. Con respecto a la edad postnatal, digamos, en el caso de Christensen, ellos encontraron que, por ejemplo, el volumen corpuscular medio va a disminuir en función de la edad gestacional y, bueno, el SHCM se mantiene constante. Mientras que Joplin y sus colaboradores, digamos, encontraron que la hemoglobina también, que la hemoglobina y el hematocrito presentan o sea, van a disminuir post nacimiento, digamos. Van a ir disminuyendo. Bueno, entonces, el primer parámetro, el primer perfil que se evalúa en un hemograma, o que yo lo puse así, digamos, es la serie roja. Entonces, como dijimos, digamos, los valores de referencia de los distintos índices hematimétricos van a depender, uno, de la semana de gestación, digamos. En este trabajo lo que hicieron es tomar muestra del feto dentro del útero y determinar el recuento celular, la hemoglobina, el hematocrito y el BCM. Se vio que tanto el recuento de glóbulos rojos, la hemoglobina y el hematocrito aumenta al aumentar la edad gestacional, mientras que el BCM disminuye. Y estos serían los valores de referencia en función de la edad postnatal. Se ve que el recuento de glóbulos rojos alcanza su menor valor a las semanas 7 u 8 semanas de vida postnatal. La hemoglobina lo hace entre las semanas 8 y 9, y el BCM entre los 10 y 12 semanas. Esta disminución de los glóbulos rojos y la hemoglobina se debe a que se produce primeramente, digamos, en el recién nacido una anemia fisiológica, ya que al salir del útero materno, digamos, se encuentra en un ambiente rico en oxígeno. Es decir, los tejidos se encuentran más oxigenados. Eso produce una disminución de la eritropoyetina y un menor estímulo de la médula ósea para producir glóbulos rojos. Además, también se produce un cambio de hemoglobina fetal a hemoglobina A, que es la de los adultos, que tiene menor afinidad por el oxígeno, entonces entrega más oxígeno a los tejidos. Por otro lado, la vida media de los glóbulos rojos del recién nacido es más corta, entre 60 y 70 días, y son más frágiles. Todo eso lleva a una anemia fisiológica que produce la disminución de la hemoglobina y del recuento de glóbulos rojos. También va a depender del peso del recién nacido. Vamos a tener recién nacidos a término, tienen generalmente mayor concentración de hemoglobina que los recién nacidos pretérminos, y también la hemoglobina disminuye al disminuir el peso del recién nacido. ¿Qué vamos a encontrar en el froti de sangre periférica? Bueno, en el froti de sangre periférica, primero que nada, la sangre de los recién nacidos generalmente es poliglobúlica. ¿Qué quiere decir que sea poliglobúlica? Que tiene un hematocrito superior al 60%. Eso va a dificultar la distribución de las células en el froti, y pueden verse los glóbulos rojos con una moderada o marcada policromatofilia. Y también dificulta la identificación de la morfología en algunas células. Podemos ver también anisopoiquilocitosis. Vamos a encontrar formas como esferocitos, acantocitos, estomastocitos, etc. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que es frecuente encontrar estas morfologías y no habría que preocuparse o pensar en alguna patología, y mucho menos si se encuentra en bajo porcentaje, sino que se debe evaluar siempre en el contexto clínico del paciente y junto con otros parámetros como la hemoglobina, el hematocrito y el hematocrito. También podemos encontrar eritroblastos en bajo número de recién nacidos, pero pueden llegar hasta 20 por cada 100 glóbulos blancos y disminuye a partir del quinto día. Si esta disminución no se produce,
podría ser indicativo de que del recién nacido está sufriendo un proceso de hipoxia o de hemólisis, principalmente. Y en prematuros es más frecuente encontrar macrocitos y, bueno, una marcada poikilocitosis. Estas son fotos de cómo se ven los frotis, digamos, de sangre recién nacido. Se ven que algunas formas o glóbulos blancos están destruidos, digamos, pierden su forma. Por eso hay que mirarlo con mayor detenimiento, incluso que estén así tan juntos los glóbulos rojos, por ahí también dificulta un poco el recuento de las plaquetas. En cuanto a la serie blanca, ¿qué factores influyen en el recuento de leucocitos? El tipo de parto. Si el parto es natural, generalmente se asocia a un mayor recuento de leucocitos. Si el parto es, si el bebé nace por cesárea, digamos, también se asocia a un recuento más bajo. Va a depender de la etnia y la altitud, es decir, de la zona de origen. El origen de la muestra, siempre la muestra capilar está hemoconcentrada, va a tener un recuento mayor que la arterial. Y el esfuerzo, es decir, si el bebé, digamos, el recién nacido, llora durante la extracción, digamos, generalmente produce una leucocitosis, una neutrofilia, con o sin formas inmaduras. Hay una movilización del pool marginal al pool circulante. Bueno, esos serían los rangos de referencia en función de la edad postnatal, digamos, cómo van variando y cómo va disminuyendo a medida que pasan las horas y los días. Entonces, en un recién nacido podemos encontrar, digamos, leucocitosis y neutrofilia, que es fisiológica, digamos. Durante el nacimiento se produce una mayor secreción de citoquinas y quimiotinas y factores estimulantes de crecimiento de colonias de granulocitos y monocitos, digamos. Se dice que es una leucocitosis o una neutrofilia fisiológica. Incluso podemos encontrar dentro de la serie granulocítica formas inmaduras, digamos, promielocitos, mielocitos o callados, pero en un bajo número o en un bajo porcentaje. Entonces, en los recién nacidos a término vamos a encontrar una leucocitosis más alta, menor proporción de formas inmaduras, promielos, mielos o callados, y un menor número de eritroblastos. Mientras que en pretérmino la leucocitosis es menos marcada, hay una mayor proporción de formas inmaduras que pueden llegar hasta un 5% y un mayor número de eritroblastos. Entonces, formas inmaduras como promielos o metamielos, o formas en callado, así como algunas ciertas morfologías blásticas es frecuente encontrar, pero generalmente en bajo número. Ciertas precursores linfoides se pueden observar hasta un 2% en prematuros, y eso lo que suele pasar es que los contadores hematológicos tiran muchas alarmas en el recuento de leucocitos porque confunden la forma de los linfocitos porque son muy polimórficos, son de tamaño variable, la cromatina puede ser más fina, más laxa, digamos, menos condensada. Y bueno, el contador no los puede diferenciar y los cuenta como blasto o te tira alarmas. A veces ni siquiera realiza el recuento, digamos, el recuento diferencial. En cuanto a los silófilos, no tienen mayores características citológicas distintivas, son similares a los de un niño más grande o de los adultos, con los gránulos anaranjados característicos, digamos. Entonces, ¿qué utilidad tiene el hemograma en la sepsis neonatal? La sepsis neonatal es un problema grave debido a que es de difícil diagnóstico y su presentación clínica es muy inespecífica. Y además tiene una alta morbimortalidad. Entonces existen parámetros del hemograma, aparte de otras determinaciones de laboratorio,
que nos ayudan al diagnóstico, que nos permite diagnosticar o ayudar al diagnóstico de la sepsis neonatal. La leucocitosis es muy poco sensible, digamos, muy poco específica, porque se puede presentar tanto como leucopenia, leucocitosis, lo mismo que la neutrofilia. Y bueno, el recuento de neutrófilos inmaduros generalmente va a estar aumentado en la sepsis. También ayudan los índices, el índice inmaduro sobre totales, si es mayor a 0,2 en un neonato con menos de 72 horas de vida, es muy indicativo de una sepsis neonatal, y si es mayor a 0,12 en neonatos con más de 72 horas de vida, también. Y el índice inmaduros maduros. La plequetopenia puede estar presente, es de origen, o sea, es de aparición tardía, y también es poco específica y poco sensible. Todos estos parámetros por sí solos, digamos, tienen baja especificidad y baja sensibilidad. Así sería como se calculan los índices, digamos, las relaciones inmaduros sobre totales e inmaduros sobre maduros. Esos serían los valores más frecuentemente hallados en sepsis neonatal. Si se presenta con neutropenia, puede ser menor a 3.600 para recién nacidos con un peso mayor a 1.500 gramos, o menor a 1.100 para recién nacidos con un peso menor a 1.500 gramos. Y la neutrofilia puede presentarse con recuentos mayores a 7.200 a 9.000, dependiendo del peso y las horas de vida. Entonces, si todos esos parámetros individualmente los juntamos en un score, digamos, como es el score hematológico de Rodway, que asigna un punto a cada uno de estos parámetros, aumentamos la sensibilidad y la especificidad. Entonces, por ejemplo, si el recuento de blanco es menor a 5.000, es un punto. Si los inmaduros o la relación inmaduro sobre total es 0,2, es 0 punto, y así se van sumando los puntos. Si presenta cambios morfológicos, si se presentan cambios morfológicos de los granulocitos al protis, digamos, como granulaciones tóxicas, vacuolas citoplasmáticas, tiene un punto. Esto, recuentos bajos de plaquetas menores a 150.000 también tienen un punto, y se van sumando. Si la puntuación es menor a 2, la sepsis es improbable. Si a 3 a 4, sepsis posible, y si es mayor a 5, la sepsis o la infección es muy probable. Obviamente, el golden estándar, digamos, para el diagnóstico de la sepsis es la demostración de la bacteremia, digamos, con un hemocultivo positivo. Pero bueno, esto ayuda al diagnóstico, no, ayuda más bien a descartar neonatos con sepsis, digamos, que a descartar neonatos que no tienen sepsis, que a identificarlos correctamente, digamos. Entonces, ¿qué podemos encontrar en el protis en una infección? Digamos, podemos encontrar granulaciones tóxicas, podemos encontrar neutrófilos con una sola, ¿cómo se dice? Hiposegmentados, gracias. Podemos encontrar, más raro, pero podemos encontrar bacterias o parásitos o levaduras. Podemos encontrar vacuolas citoplasmáticas o las inclusiones de los cuerpos de Dol. La morfología de los linfocitos en infecciones generalmente se presenta con hiperlinfocitosis, son linfocitos maduros, digamos, y pueden presentarse con esta hendidura nuclear. Otros cambios que podemos hallar en la morfología de los neutrófilos se dan en algunas enfermedades hereditarias, como por ejemplo la de Chilaquitas, donde podemos encontrar granulaciones que son dispersas, ensanchadas, de coloraciones diversas, y en el caso de los eosinófilos son de gran tamaño y aspecto cristaloide. En la mucopolisacaridosis o anomalía de Alder encontramos granulaciones acidofilas más groseras, más numerosas, y la anomalía es más localizable en eosinófilos con granulaciones de tinte variable. Bueno, también en la enfermedad de Chilaquitas podemos encontrar algunos monocitos que van a tener inclusiones citoplasmáticas
que van desde el rosa pálido al rojo, y en los linfocitos también podrían estar presentes estos gránulos, digamos. Son gránulas, una o más granulaciones voluminosas de color rojo vivo al maicrón. En cuanto a las plaquetas en neonatos, el recuento plaquetario en recién nacidos a término y pretérmino generalmente es similar a la del adulto. Tiene recuentos de entre 150 a 450 mil plaquetas. Estas plaquetas aparecen en el feto a partir de la semana 5 a 9 y aumenta durante la edad fetal. Ya se alcanza recuentos de 150.000 al final del primer trimestre, y al finalizar el segundo trimestre ya tenemos recuentos de entre 175 a 250.000 plaquetas. Más del 98% de los recién nacidos a términos sanos tienen recuentos superiores a 150.000 plaquetas. Entonces, es decir que en recién nacidos pretérmino es normal encontrar recuentos altos, digamos. Incluso en aquellos recién nacidos a término con 22 a 24 semanas de gestación, se vio que pueden tener incluso recuentos entre 100.000 a 150.000 plaquetas, y es normal, digamos. Si se encuentran estos recuentos, lo que se hace es se toma una conducta expectante, el médico toma una conducta expectante para ver si esa plaqueta va a disminuir o van a seguir aumentando. Entonces, la trombocitopenia, que se define como un recuento de plaquetas menor a 150.000 por microlitro o milímetros cúbicos, se ve que aparece en un 1 o 2% de los recién nacidos, se presenta en el 30% de los recién nacidos internados en la unidad de cuidados intensivos neonatales, y entre un 70 y un 80% de los recién nacidos pretérminos que son admitidos en la UCI neonatal van a presentar, digamos, durante su estadía esta trombocitopenia. ¿Cuáles son los mecanismos por los que se produce esta trombocitopenia? Particularmente en prematuros, tienen megacoricitos que son más pequeños, tienen una menor fluidía, y esto hace que su capacidad para producir plaquetas sea menor. También una producción inadecuada de trombopoyetina frente a una disminución de la plaqueta, digamos, conduce a una capacidad limitada para aumentar la producción de plaquetas. Y por último, tienen menos progenitores megatariocíticos circulantes. ¿Cómo clasificamos la trombocitopenia? Tenemos trombocitopenias leves, de 100.000 a 150.000 por microlitro. En este caso siempre no es raro encontrar estas estos recuentos, digamos, y más en pacientes con pocas horas de vida. Moderada de 50.000 a 99.000, severa de 30.000 a 40.000, y muy severa, menor a 30.000 plaquetas por microlitros. La principal complicación de las trombocitopenias severas y muy severas son las hemorragias intracraneales. Según la presentación clínica de las trombocitopenias, tenemos púrpuras, petequias, equimosis o sangrado de mucosa. ¿Cuáles son los principales mecanismos fisiopatológicos de la trombocitopenia? Puede haber una disminución de la producción de plaquetas, que es el mecanismo más importante en el periodo neonatal, y se da en el 75% de los casos antes de las 72 horas de vida, por ejemplo, en caso de crecimiento intrauterino retardado. Aumento del consumo intravascular de plaquetas, por ejemplo, en enterocolitis necrosante, hipoesplenismo, o la causadas por mecanismos combinados, como por ejemplo sepsis o una coagulación intravascular diseminada. Podemos tener pérdida extravascular de plaquetas debido a hemorragias o fragmentación de plaquetas cuando se produce oxigenación por membrana extracorpórea o cirugías con circulación extracorpórea, o exsanguinotransfusión. La exsanguinotransfusión es, lo que se hace es, se recambia lentamente la sangre recién nacida en aquellos casos de ictericias muy severas en la que la fototerapia no funcionó,
y se la reemplaza por sangre de un donante, digamos. O bien también lo que se hace es, se saca sangre lentamente del recién nacido y se la reemplaza con solución fisiológica, plasma, o soluciones de albúmina al 5% en aquellos casos de poliglobulia neonatal, digamos, y eso favorece la circulación, porque obviamente al diluir la sangre disminuye el recuento de glóbulos rojos y el hematocrito. Entonces, en la evaluación de la trombocitopenia, en el laboratorio tenemos que considerar siempre el tiempo de inicio, si es fetal, temprano, tardía, origen materno, placentario, fetal o neonatal, y el riesgo que puede tener el paciente de sufrir hemorragia. Entonces, si es fetal, podemos tener aquellas que son aloinmunes o autoinmunes. Las aloinmunes generalmente se produce por un pasaje transplacentario de anticuerpos maternos al recién nacido, que va a tener anticuerpos dirigidos contra antígenos presentes en la plaqueta del recién nacido. El mecanismo es análogo al de la anemia hemolítica del recién nacido, donde la madre en un embarazo previo sufre una inmunización frente a estos antígenos, y ante un segundo embarazo, digamos, ante la reexposición, produce anticuerpos que van a destruir esta plaqueta, digamos. El antígeno más frecuente es el HPA1, 1A, en el 80% de los casos. Después tenemos causas genéticas como las cromosomopatías, trisomías 13, 18 y 21. Algunas causas congénitas, síndrome de plaquetas gigantes o infecciones viral o parasitosis, tenemos citomegalovirus, HIV, rubeola, toxoplasma. Entonces, si la trombocitopenia es temprana, es aquella que aparece en un tiempo menor a las 72 horas de vida, podemos pensar en una insuficiencia placentaria, en una hipoxia fetal crónica, ya sea por preeclampsia o un crecimiento intrauterino retardado. Podemos presentar tenemos CID, digamos, una coagulación intravascular diseminada, que se presenta en asfixia o sepsis. Pueden tener causas infecciosas, bacterianas, virales o parasitosis. Genéticas, acidemia escorpiónica o acidemia metilmalónica. O bien misceláneas, como son causas tumorales, trombóticas, infiltrado medular, por ejemplo en el caso de trombosis venosa renal o leucemias congénitas. Después tenemos trombocitopenias tardías, más de 72 horas. Tenemos como causa tenemos la enterocolitis necrosantes, causas infecciosas, genéticas, tumorales como el síndrome de Savage-Merritt, farmacológicas, antibióticos, heparinas, anticonvulsivantes y antagonistas del receptor de la... Bueno, anemia iatrogénica era otro de los ítems a tratar en esta Ateneo, digamos. Y para comenzar a hablar de esto, vamos a definir lo que es la anemia neonatal. La anemia neonatal es aquella que se presenta con una concentración de hemoglobina menor a 15 gramos por decilitro durante la primera semana de vida, o como un valor de hemoglobina o hematocrito por debajo de más de 2 desviaciones estándar respecto a la media de su mismo grupo de edad. La anemia iatrogénica es aquella que se produce por la extracción repetida de sangre para pruebas de laboratorio, y es más común en los bebés prematuros. La mayoría de los bebés son asintomáticos, pero cuando las pérdidas son o se acercan al 15 o al 20% del volumen total de sangre, pueden aparecer signos y síntomas de shock hipovolémico, lo que justifica el reemplazo de la pérdida de sangre en los bebés. Entonces, ¿qué volúmenes de sangre se utilizan en el laboratorio de neonatología? Entonces, para las pruebas de coagulograma, aproximadamente 1 mililitro, el tubo de hemograma hasta 0,5 mililitros. Para los extendidos para realizar el PROTI, usamos aproximadamente 0,1 mililitro o 0,05 mililitros por extendido. Para el capilar del hematocrito usamos 0,16 mililitros. Para los capilares de estado ácido base aproximadamente 0,4 mililitros.
Y en el caso de pruebas que se realizan en el suero, como serionograma, bilirrubina, leucemia, va a depender del hematocrito, la cantidad de sangre que se extraiga, y los valores que presento son los que ocupa generalmente el equipo, digamos, pero siempre se extrae de más. Entonces tenemos ionograma 0,4 mililitros, bilirrubina 0,04, glucemia P0, urea. El hepatograma también ocupa 0,04 mililitros, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, en bacterias se ocupa 1 mililitro para los hemocultivos. Entonces, este es el caso de un paciente, le saqué el nombre, digamos, del Hospital Ferrando, que durante 4 días, 6 días, desde el 2 de junio al 6 de junio se le pidió extracción de sangre. Le puse los pedidos, las órdenes médicas y calculé más o menos la cantidad de sangre, siempre subestimado, digamos, porque calculé la cantidad de sangre en función del volumen que ocupan los equipos, pero siempre se extrae de más, digamos. Entonces, de todos los días y de todas las veces que se le sacaron, digamos. Luego, la volemia en neonato se considera que es aproximadamente 80 mililitros por kilogramo y el volumen total de sangre que se extrajo durante esos 4 o 5 días fue de 8,24 mililitros. Este recién nacido pesaba 1200 gramos, es decir, que su volemia aproximada es de 96 mililitros. Entonces el porcentaje de volemia que se extrajo es de 8,6%. Más o menos el porcentaje de volemia que se extrajo durante estos 4 días fue del casi 9%, digamos. Y está subestimada, digamos, es decir, la mitad de lo que se extrajo, digamos, en 3 días, la mitad de lo que, a partir de la cual se comienza a tener síntomas de anemia como hipoxia y a partir de la cual se empiezan a realizar transfusiones. Hoy no tuvo extracciones, pero bueno, básicamente lo que quería mostrar es que las sucesivas extracciones de sangre, digamos, pueden provocar una anemia en el recién nacido y eso provocar complicaciones, digamos. Complicaciones. Entonces, ¿qué precauciones qué prevención podemos tomar, digamos, para prevenir esta anemia iatrogénica por excesivas extracciones, digamos? Evitar extracciones en la medida de lo posible y agrupar los pedidos de laboratorio en un solo pedido, digamos. Los médicos podrían anotar el volumen extraído para facilitar el control de las pérdidas y utilizar métodos de monitorización transcutánea y el uso de dispositivos micrométodos. Bueno, esta es toma de muestra por función, básicamente lo que está ahí es lo que dice el manual o la recomendación. Yo quería hablar un poco de mi experiencia durante la rotación, de cómo se trabaja en el laboratorio. Antes de subir a la sala, lo que se hace es, se prepara todos los materiales necesarios, guantes, lancetas, tubos, capilares. Luego, una vez en la sala, se toman las muestras, se toman los pedidos del paciente, se acomodan, se corrobora que tenga el nombre, la historia clínica, que tenga todos los pedidos, las firmas, el sello. Se prepara el material para cada uno de los pedidos y antes de que el extraccionista vaya a la sala se vuelva a controlar que no falte ningún material, digamos, para realizar la extracción. Una vez en la sala, digamos, lo que se hace es, se pregunta a la enfermera, digamos, dónde se encuentra el paciente y se corrobora de nuevo que el paciente, digamos, sea al que se le va a extraer la sangre. Para eso, cada incubadora está identificada, digamos, con el nombre de los recién nacidos, con el apellido de la madre y el nombre del recién nacido. Luego, cada neonato tiene sus materiales, tiene su algodón, tiene su cinta y tiene su gasa. Todo eso se prepara antes de la extracción, digamos, se prepara todo y se mantienen las condiciones de asepsia. Uno tiene que ir entre cada extracción a lavarse las manos, se lava bien las manos, después se pone alcohol, se pone los guantes y antes de realizar la punción se desinfecta con alcohol al 70% y se calienta la zona durante 3 a 5 minutos para favorecer la irrigación. Una vez que más o menos a ojo, digamos, se ve que el taloncito del recién nacido está coloradito, digamos,
bien irrigados, se punza con lancetas, siempre de los costados del costado, digamos, no se punza en el medio del talón para evitar infecciones, digamos, principalmente se presenta la osteomelitis por la cercanía del hueso calcáneo, y se cargan los capilares, se cargan los ácidos bases. Si tiene hemograma, primero se hace el frotis, luego si tiene coagulograma, lo primero que hay que cargar es el tubo de coagulograma. Se cargan los frotis estado ácido base, los capilares estado ácido base, se hacen los frotis, se carga el coagulograma, el hemograma, perdón, y por último la química y los capilares hematocríticos. Una vez finalizado, lo que hacemos nosotros es colocamos el algodón y le envolvemos con gasa para que la cinta no quede en contacto con la piel y así evitar que se lastime la piel de los recién nacidos, que es muy sensible. Se descarta la primera gota, digamos, porque puede dar resultados falsos, porque es una mezcla de líquido intersticial con sangre, digamos, se puede diluir algunas determinaciones. Entonces, como conclusión de este Ateneo, digamos, yo concluyo que para la correcta interpretación de los resultados obtenidos en el hemograma del neonato, es fundamental tener en cuenta que los rangos de referencia con los que se trabaja en el laboratorio se toman de bibliografía, es decir, que es una población diferente a la que nosotros trabajamos. Y por ese motivo es fundamental contar con la mayor cantidad de información clínica adicional, como el peso, la edad gestacional, la edad postnatal, los antecedentes maternos y el diagnóstico presuntivo. Y además es importante contar con toda esta información porque ya vimos que todos los parámetros hematológicos dependen de cada uno de estos factores. Entonces todo esto ayuda a la correcta interpretación de los resultados, o sea, también ayuda a la correcta interpretación del resultado a la calidad de la muestra obtenida. Por tal motivo, durante la extracción se deben tomar todas las precauciones y el tiempo necesario. O sea, no hay que apurarse, no hay que ir apurado a la sala de extracción, digamos, porque uno va apurado, se olvida de cargar un tubo, no lee la orden, y uno muchas veces se salva el error en el lugar, pero otras veces uno no se da cuenta hasta que se llega al lugar de trabajo y se ve en la orden que tenía un tubo de coagulograma y no se sacó, y justo ese nene tenía que entrar a cirugía, entonces es como que tiene que volver a ir y volver a pincharlo. Entonces es importante siempre tomarse su tiempo y controlar las órdenes y que se tenga todos los tubos antes de hacer la extracción. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.